Hola, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos, estrategos? Bienvenidos a esta sesión para entender. Mi nombre es Ludwig Hense. Bienvenidos a esta sesión en donde recorremos históricamente, de forma cronológica, todas las historias que han ido sucediendo a lo largo del tiempo para entender la causa del presente en la actualidad y entender qué es lo que pasa en el mundo. Les doy la bienvenida. Vamos a revisar en estas sesiones para entender este tema tan importante que hemos estado viendo, que ha estado subiendo de tono en estos días y que es fundamental entender el conflicto que ya se le puede considerar una guerra entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Vamos a revisar 3 puntos claves de este conflicto para poder entender tanto la identidad de los iraníes. Vamos a ver qué tiene que ver las ramas del Islam, cómo se conformó en un principio, la importancia que tiene que ver la rama del Islam chiita para la cultura y la ideología de Irán. Y luego vamos a revisar ya un poco más actualizados, ya a principios del siglo pasado, en 1950 aproximadamente. Vamos a revisar algunos elementos políticos que estaban ahí, características de la industria del petróleo que estaban sucediendo en Irán en esa época, que los hacía aliados de los estadounidenses, amigos, así como Venezuela en su momento, que también antes del chavismo tenía grandes vínculos, sobre todo industriales, ¿no? de vínculos de industria de petróleo con Estados Unidos, y que después ya son los archienemigos. Y lo mismo pasó en Venezuela, lo mismo pasó en Irán. Vamos a revisar un poco esa historia para poder entender después cuáles son los intereses. Ahí viene otro actor importante que es Israel. Vamos a ver cómo los intereses de Israel también tienen mucho que ver en este conflicto. Bueno, ahorita ya es una guerra prácticamente abierta, ¿no? En contra de este país. Y vamos a revisar las características principales de este conflicto. Entonces les doy la bienvenida a todos los que nos acompañan, a todos los que ya nos han acompañado en algunas ocasiones. Vamos a explicar, ¿no? Como decíamos, para poder entender este conflicto. Ya habíamos platicado que Donald Trump, incluso en el presente, estaba dudoso sobre si lanzaba un operativo en Irán a nivel militar, porque se está jugando de hecho las elecciones que van a suceder el próximo noviembre de este 2026. En noviembre se hacen elecciones que van a definir los diferentes poderes en el Congreso en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en la actualidad, el Partido Republicano tiene una gran mayoría, lo que le da una gran movilidad a Donald Trump, una gran capacidad de poder hacer muchas cosas, saltándose algunos conceptos legaloides, ¿no? Para poder ejecutar, como lo vimos en Venezuela, ¿no? Y que después el Congreso reaccionó y que tienen ahí una tensión política constante. Bueno, ahorita Donald Trump tiene ese lado, tiene ese favor, ¿no? Digamos, tiene esa ventaja. Y en noviembre va a venir unas elecciones que incluso pueden peligrar que el proyecto de Donald Trump a futuro, ¿no? En las elecciones, que ya hemos visto también que Vance va a ser el presidente, bueno, va a ser el candidato, ¿no? Ya está siendo el candidato a sustituir a Donald Trump en el próximo cuatrienio en Estados Unidos. Y todo este proyecto, bueno, peligra, ¿no? Entonces Donald Trump lo veíamos dudoso por el costo que significa la pérdida de vidas humanas en un conflicto en Irán. Y esto lo que le podía repercutir con respecto a esta votación de su partido en noviembre. Y vimos que finalmente no nada más decidió lanzar un bombardeo, sino que lo lanzó específicamente para asesinar al Ayatollah Khomeini, ¿no? Al Ayatollah Khamenei, Ali Khamenei, que es en la actualidad, bueno, era hasta hace unos cuantos días, era el líder religioso de Irán. Entonces, vamos por partes, ¿no? Vamos a revisar aquí en la línea de tiempo. Aquí está el cuaderno nacional de Estados Unidos, 2026. Bueno, como saben, algunas características del gobierno y algunas características de la economía, de la política estadounidense. Y luego ya viene la secuencia cronológica de lo que ha sucedido en este país. Y como decía, ¿no? Habíamos estado revisando estas últimas actualizaciones a este caso tan importante, el caso Epstein, en el marco del debilitamiento de la popularidad de Donald Trump. Acuérdense que va a haber elecciones en noviembre en Estados Unidos, elecciones que se están jugando algunos miembros del Parlamento y que son elecciones intermedias.
y que van a definir la cantidad de poder que puede tener el Partido Republicano, que es el partido que tiene la mayoría en la actualidad y que es el partido político de Donald Trump, y que precisamente por esta mayoría que tiene en la actualidad le ha permitido cierta movilidad, ciertas acciones que puede ejecutar antes de que el mismo Congreso reaccione, ¿no? Como lo vimos en el caso de Venezuela, que actuó y que finalmente después hubo algunas demandas sobre este actuar, y bueno, lo mismo que estamos viendo actualmente en Irán, que también pues actúa. Y este poder, digamos, este favoritismo, esta mayoría que tiene en el Congreso, se va a ver pues puesta a prueba en noviembre, ¿no? En las elecciones de noviembre, y hay muchos factores que hacen prever que la popularidad, como decía, ¿no? de Donald Trump está decayendo, y la guerra en contra de Irán era un elemento muy importante, ¿no? Definitorio, ¿no? Para esta popularidad, al mismo tiempo que el caso de Epstein, ¿no? El caso de Epstein es muy importante porque puede conducir incluso a un impeachment, que es una especie de desafuero en el que el presidente tiene que atender este caso bueno, tiene que someterse, digamos, ¿no? al procedimiento. Y esto podría suceder en el caso de que este mismo caso tuviera cada vez más fuerza por parte de la oposición, que son prácticamente algunos demócratas que han estado buscando posicionar, ¿no? darle cada vez más revuelo a este caso, sobre todo usándolo como herramienta política, ¿no? Justo antes de las elecciones, porque este caso no es nuevo, ¿no? Este caso ya también habíamos visto que Epstein había sido apresado desde el 2009, me parece, ¿no? Entonces, no es un caso nuevo, pero se ha utilizado como moneda, ¿no? política en este momento, en esta coyuntura en la que pues, Donald Trump requiere de esta popularidad fuerte que los conduzca a ganar las elecciones en noviembre. Entonces, en este marco histórico de las elecciones, ya habíamos dicho que el mismo caso de Epstein, porque habían revelado, ¿no? 6 millones de archivos, ahí está en febrero. Nos parecía también, lo dijimos, como cuando se revelaron los cables de Wikileaks o los Panama Papers, que fueron estos documentos secretos que revelaron, ¿no? la complicidad de varios grupos políticos o de varios políticos, de varios presidentes incluso, que habían hecho algunos tipos de negocios, ¿no? corruptos, contratando ciertas empresas, etcétera, etcétera, y que habían traficado ahí con la posición, ¿no? las posiciones políticas que se tenían. Y bueno, esto también había sido una gran revelación en los años anteriores. Bueno, ahí está punto y aparte, ¿no? Era la cantidad de archivos y la importancia que tienen estos archivos, esta información, en el momento clave del presente. Y veíamos que justo por eso Donald Trump, entre otras cosas, estaba dudoso con respecto a aplicar ejecutar, ¿no? una actividad militar hacia Irán, por las repercusiones que podía tener en este caso en su elección de noviembre, ¿no? en las elecciones de noviembre. Y veíamos que de hecho ya se habían estado haciendo algunas rondas de negociación con Irán. El conflicto aquí con Irán es su programa nuclear, ¿no? Básicamente Israel y Estados Unidos, como saben, están muy vinculados, están en contra del programa que podría permitirle a Irán tener una bomba atómica. Y como saben, el hecho de tener una bomba atómica es una cuestión que pues disuade de poder atacar ese país, ¿no? Vean a Corea del Norte, que a pesar también de ser un país pues relativamente pequeño y ser también relativamente enemigo de Estados Unidos, no ha estado realmente en el radar de la posibilidad geopolítica de tomar ese territorio, precisamente porque tiene armas nucleares que hacen que los países occidentales lo piensen dos veces, ¿no? Entonces, un poco en este marco, de pronto vimos apenas hace unos días que Estados Unidos, que Donald Trump finalmente se decidió y lanzó un operativo militar en contra de Irán y bombardeó varios lugares, ya lo había hecho hace un año, ¿no? En el 2015, en el 2025, perdón, lo había hecho en esta guerra de 12 días, en los que había supuestamente destruido el arsenal, los diferentes centros de investigación nuclear, las diferentes centrifugadoras de enriquecimiento de uranio que estaban ahí dispersas en Irán, y supuestamente habían terminado con este proyecto, ¿no? Este proyecto nuclear de Irán, y ahora vuelven a bombardear, pero sobre todo bombardean y asesinan a este personaje, al Ayatollah Khamenei, que es el líder religioso, es una especie de equivalente al Papa
para los musulmanes chiitas que pues de pronto ven asesinado a este líder y causa eventualmente una guerra, ¿no? Ya no es un conflicto interno porque se trastocó los elementos de la identidad de una gran cantidad de la población de iraníes, independientemente de sus diferentes etnias, ¿no? Entonces vamos a revisar esta cuestión para poder entender qué tan importante es, qué tan importante tiene que ver con la región, con los países vecinos, con Siria, con el Líbano, con Palestina, qué tienen que ver estas conexiones, y vamos a hacer el análisis. Entonces vamos a revisar en primer lugar, bueno, vamos a abrir la línea de tiempo y nos ubicamos pues en esta época, ¿no? Aquí antes de Cristo, aquí estamos en la línea de tiempo. De este lado tenemos nuestro cuaderno de historia exponencial, en donde vamos revisando cronológicamente igual los temas, ¿no? En este caso del Islam. Y es lo que quiero hacer, vamos a rastrear el Islam. Aquí la referencia, aquí está Moisés, por ejemplo. Estos años son antes de Cristo. Aquí tenemos 1240, 1213, ¿no? Todos estos antes de Cristo. Aquí está la época de hierro, ¿no? La edad de hierro, antes de Cristo, y los olmecas, ¿no? Paralelamente en América. Bueno, aquí la referencia, ¿no? Para que podamos ver cómo es que antes, bueno, ahí está, ¿no? Los filósofos griegos, ¿no? El shintoísmo en Japón, todos estos diferentes religiones, ¿no? Y los filósofos, como decía, el budismo, los filósofos occidentales, ¿no? En Grecia antigua, Confucio, etcétera. Todo esto anterior, ¿no? Ahí está Sócrates apenas, ¿no? El mito de la caverna, de Platón, Aristóteles. Bueno, ahí están, vean las fechas, año, todavía estamos antes de Cristo, edad antigua. Aquí viene Cristo, ¿no? Cronológicamente, aquí está la referencia histórica para poder ubicar, porque acuérdense que el profeta Mahoma del Islam es un profeta equivalente a Jesús para los católicos, y es posterior precisamente a Jesús, ¿no? Entonces aquí teníamos a Jesús en el año 0, naciendo, muriendo Jesús en el año 33, luego en Europa toda esta parte, ¿no? Aquí está la Edad Media, la Edad Antigua, perdón, la Edad Antigua termina y comienza la Edad Media en el 476 aproximadamente. Ya hemos revisado esas partes. Y luego aquí está, ¿no? En el año 610 surge el Islam como una religión. Y bueno, esto viene aquí del profeta Mahoma, ¿no? El profeta Mahoma obviamente nació años antes. Aquí vamos a ubicar en dónde nació el profeta Mahoma, que fue en lo que actualmente es Arabia Saudí. Vámonos para abajo. El profeta Mahoma nació como una persona, digámoslo así, normal, y hasta que cumplió los 40 años, aquí está el surgimiento del Islam, es que recibió esta señal por parte del arcángel Gabriel. No vamos a entrar mucho en detalles, ¿no? En este sentido, solamente quiero hacer la referencia para que podamos entender el origen de esta división del Islam tan importante y tan fundamental para los iraníes. Y es esto, ¿no? Aquí está otra vez el año. Aquí ya estamos, como saben, en esta columna pues están los países, las banderas de los países, los años en cuestión. Y bueno, nos ubicamos en lo que actualmente es Arabia Saudí. Nace el profeta Mahoma de la tribu Quraishi. Y bueno, como decíamos, ¿no? Tiene esta vida durante 40 años aproximadamente. Y en el año 610 después de Cristo recibe la revelación, ¿no? Aquí está. El arcángel Gabriel, según la tradición, le revela, le dicta el Corán, que es este libro sagrado de principios pues, universales para los musulmanes, y que es un milagro desde el hecho de que pues, fue dictado a esta persona que fue Mahoma y que en ese momento no sabía ni leer ni escribir, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de la historia, ¿no? De la mitología, a partir de ahí va a surgir el Islam y va a estar tomando fuerza, va a estar convirtiendo a un gran número de adeptos. Aquí está, ¿no? El surgimiento del Islam en un monoteísmo. Aquí digo, lo tenemos en historia exponencial. Ahí está, este es el Corán. Y acuérdense que el Corán, a partir de ahí, surgen las leyes de algunos grupos islámicos que consideran muy importante el seguir estas reglas, ¿no? Y adecuarlas de alguna manera a los tiempos que van cambiando, pero con estos principios. Entonces el Corán se vuelve una especie de constitución para estos grupos a lo largo del tiempo. Obviamente no fueron inmediatos, ¿no? La historia del profeta pues pasó también muchas peripecias,
y bueno, no la vamos a contar en este momento, pero sucede que a la muerte del profeta, el profeta tenía familia, tenía a una hija que se llama Fátima, que se llamó Fátima, y tenía pues su descendencia, ¿no? Su familia. Y a la muerte del profeta ya se había extendido el Islam en diferentes territorios, ya se había convertido o ya tenía la capacidad de que este Islam fuera un Islam político, ¿no? La forma en la que se organizan estas personas, como dije, con base en el Corán, les va a permitir pues diferenciarse, ¿no? de otras formas de gobierno o de otras formas de control, y en la medida en la que se conjugan los elementos culturales, religiosos, místicos, identitarios, se va creando este ideario de nación islámica, de nación musulmana, y muchos países, muchas personas, mejor dicho, se van pues añadiendo a este concepto, ¿no? del Islam. Al momento de la muerte del profeta, aquí está, ¿no? Ahí está la muerte, la égira, ¿no? del profeta, huye a la Meca, es perseguido, bueno, como dijimos, ahí está la historia, y muere en el 632, aquí está 632 también en la línea, 632, y entonces a la muerte del profeta, los seguidores tienen una controversia con respecto a la sucesión del gobierno, del califato, y existen tres posibilidades, tres opciones que se van definiendo, y que ahí están las ramas principales del Islam. Cuando muere el profeta, hay un primer grupo que está conformado por la familia directa del profeta, que es la hija Fátima, el yerno, el esposo, que se llama Ali, y su nieto, ¿no? Acaba de nacer un nieto. Y entonces, según este grupo de personas, el poder debía designarse por medio del linaje divino, ¿no? El linaje divino, es decir, la familia del profeta, ¿no? Consanguínea la sangre, y a partir de ahí se iban a ir traspasando el poder como una dinastía. Y entonces, bueno, ahí están unos partidarios que le dan mucho valor a este linaje, ¿no? A este contacto directo con el profeta del Islam, y son denominados chiitas, ¿no? Son los chiitas, aquí está también el concepto. Ahorita vamos a ver, en Irán, pues la mayoría de las personas son chiitas, no son de este grupo de personas. Como decíamos, ¿no? Aquí está reservado el linaje a los descendientes directos de Mahoma. Se distinguen porque utilizan un turbante de color negro. Seguramente los habrán visto a los que tienen, habrán visto más a los que tienen turbante de color blanco, que son los sunitas, que es otro de los grupos. Aquí está, ¿no? Ahorita vamos a ver. Estos tienen un turbante blanco, y los turbantes negros tienen un linaje simbólico, ¿no? Vienen de la familia del profeta, ¿no? Directamente, del Mesías. Y hay algunas divisiones dentro del chiismo, ¿no? La mayoría son duodecimanos. Tampoco vamos a hacerles un tan profundo en este momento al Islam, pero ahí está esta primera rama, ¿no? Esta primera rama es la minoría, porque en todo el mundo islámico la mayoría de las personas pues dicen, no, mejor a la muerte del profeta, pues vamos a que las comunidades islámicas puedan tener acceso al poder a nivel político, ¿no? Van a buscar diferentes elementos para poder pertenecer a la clase política, pero no se basan o no se cierran, no se limitan en la parte consanguínea, ¿no? Está abierto a que otros grupos de otras comunidades puedan acceder al poder, y entonces se le empieza a dar diferentes importancias a las diferentes dinastías dentro del Islam, y esto pues es una rama aparte, ¿no? Esto es una historia aparte, y a partir de ahí viene pues la expansión del Islam, precisamente por parte de estos grupos, ¿no? Estos grupos que no están conectados directamente, consanguíneamente con el profeta, son los sunitas. Aquí está el Islam sunita. Tienen algunas características distintas en la tradición, en algunas interpretaciones, pero básicamente pues es el mismo Islam, es el mismo Corán, es el mismo profeta, etcétera, etcétera, ¿no? Solamente que, pues como decíamos, ¿no? Los sunitas pues tienen varias escuelas jurídicas, varias corrientes, ¿no? Teológicas, que pueden ya reinterpretar ciertas cosas de una forma un poco más abierta, ¿no? Más libre, digámoslo así, entre comillas, en el futuro, ¿no? Entonces, digamos que los que son más conservadores van a terminar siendo esta rama de chiitas,
que son distinguidos por varias cosas. El color verde también es muy distintivo de este grupo chiita. Y aquí hay otra cosa muy importante con respecto a los chiitas, y es esta cultura del sufrimiento, esta cultura de la muerte. Aquí abrimos el libro, el cuaderno de Irán. Bueno, vámonos para atrás. Y aquí está, vean, ¿no? La cuestión de la muerte del profeta y de la sucesión del profeta. Aquí la tenemos, es igual. 632, como decíamos, muere el profeta del Mahoma. Y aquí están las tres ramas principales, ¿no? El sunismo, el chiismo, bueno, aquí está al revés, y los ibadíes, que también es un grupo que, bueno, igualmente eligen a sus gobernantes mediante sus aptitudes, pero que se concentra sobre todo en Omán. Y bueno, este también es una minoría de la minoría, ¿no? Está muy por debajo del número de estos otros grupos. Y el principal, como decíamos aquí, la diferencia principal está entre el chiismo y el sunismo. Ahora, el chiismo, como dijimos, se concentra en Irán. Los chiitas, mayoritariamente, en el momento de la expansión del Islam, es básicamente la expansión del Islam sunita alrededor del mundo o alrededor del centro, ¿no? En este caso de Medio Oriente. Y en el caso de los chiitas se concentran sobre todo en Irán. Van a estar siendo población minoritaria en algunos otros lugares, en algunos otros países del mundo, como en Irak, como en Líbano, etcétera, y van a estar ahí teniendo una presencia, pero minoritaria, ¿no? Entonces, en el caso de Irán, se van a quedar asentados. Y aquí hay una cuestión muy importante, muy característica, ¿no? Lo que decíamos, en el momento en el que esta dinastía del profeta del Islam, Ali, y su nieto Hussein, que era este niño, bueno, era un niño en este momento, era un bebé, no les permiten los diferentes clanes mantener, ¿no? este liderazgo, y entonces son sometidos en este momento de algidez, ¿no? Histórico, en el que se quieren imponer los diferentes clanes, y entonces les cierran el camino, es decir, los van diezmando, los van asesinando, y tienen un final muy trágico ahí en pleno desierto, porque acuérdense que toda esta región es básicamente desértica, y los clanes rodean a estos descendientes directos del profeta, Ali y su familia, y los obligan, los mantienen ahí cercados en el desierto, matándolos de sed, ¿no? Fue un primer genocidio, digámoslo así. Y entonces fue muy dramático. Ahí recuerdan, cada año tienen ya una conmemoración que se llama el Ashura, y es un periodo de tiempo en el que son conglomeraciones multitudinarias en las que pues la mayoría de la población se reúne a recordar este martirio, ¿no? La imagen del martirio, de morir o de ser asesinado por el enemigo, es parte ya del ADN de la cultura de estas poblaciones, que lo ven como una cuestión muy identitaria, como decíamos, ¿no? En el momento en el que mueren siendo martirizados, bueno, se ganan definitivamente el cielo en esta creencia, ¿no? Digamos, en esta cultura, y entonces es parte de darle continuidad, ¿no? El martirio, la muerte por la lucha, es parte de la identidad. Entonces, cada año, pues ahí sufren, ¿no? Sufren en estos movimientos. A mí me tocó ver cuando fuimos a Irán, o cuando estuve en Irán, estuvimos en esta celebración de la Shura, y la gente realmente llora, ¿no? A nivel masivo, la gente tiene muy arraigada esta figura del martirio, y la traspasa, ¿no? La transmiten generación tras generación, ya de forma cultural, ya la van modernizando, pero siempre les da esta identidad. Entonces, esta identidad de desventaja, de asesinato, de finalmente genocidio hacia su causa, hacia su gente, es parte de la cultura y está arraigada. Esto se va a quedar ahí. Estamos en el año 632, ya existen estos grupos, ya existe este concepto, como decimos, ahí se va difundiendo, ahí ya viene la historia de Occidente, pero ya está incrustada en el ADN de los iraníes. Aunque en este momento, pues todavía no existe el país como lo conocemos como Irán, ¿no? En el presente. Bueno, vamos a revisar aquí. Aquí está. Bueno, ya le dimos clic aquí del lado izquierdo. Vamos a ubicarnos
en épocas más presentes para poder entender qué pasó ahora con esta cuestión ya en este momento presente, en el marco de la Guerra Fría. Por aquí más o menos para irnos muy, muy hasta atrás con los antecedentes de la historia de Irán. Y aquí también. Aquí en 1941, bueno, que aquí coincide, ¿no? Acuérdense que en la Segunda Guerra hubo una conferencia muy importante, la conferencia de Teherán, en donde ya estaban definiendo el final, ¿no? El final de la Segunda Guerra Mundial. Y se estaba definiendo ahí por parte de los aliados, los occidentales. Aquí en la línea vemos, ¿no? La línea roja implica la Segunda Guerra Mundial hasta el 45, 1945. Y en esta época, como dijimos, Irán era un gran aliado de Estados Unidos, de los países occidentales. Incluso apoyaban el proyecto militar, el proyecto nuclear. El programa nuclear estaba financiado en gran medida por Estados Unidos un poco más adelante de esta época. Y era porque en este momento, pues evidentemente, acuérdense que Irán es un gran productor de gas natural y de petróleo, y es uno de los miembros fundadores de la OPEP, y entonces tiene una gran cantidad de recursos petrolíferos que en estas épocas pues eran muy importantes para Estados Unidos, y el control lo tenían por medio de esta dinastía que conocemos como la dinastía de los Pahlavi. Reza Pahlavi, Mohammad Reza Pahlavi, en este momento era una dinastía, ¿no? Incluso este personaje lo vamos a ir viendo con el paso del tiempo, cómo se va a ir transformando de una forma megalómana, una percepción, una autopercepción megalómana, en la que en algún momento llegó incluso a decir que hablaba con Ciro el Grande, ¿no? Este gran emperador persa de la antigüedad, y ya tenía vínculos a este sujeto, el Shah de Irán, Reza Pahlavi, con él, bueno, un poco más adelante, pero a ese nivel llegó el poder y el desquicio que le pudo haber traído como consecuencia este poder en Irán, que estaba patrocinado, digamos, tenía el lado bueno de los occidentales, ¿no? Entonces gobernaba Reza Pahlavi Irán en esta época, a partir de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra, y con este patrocinio estadounidense occidental, mientras explotaban los recursos petrolíferos, ¿no? Igual como en Venezuela, también ya hemos hecho la referencia, como en Venezuela igualmente, también las empresas petroleras en esta misma época explotaban los recursos petrolíferos y eran grandes aliados estadounidenses. Bueno, eso allá en América. Aquí, paralelamente, hubo varios movimientos de diferentes tipos de oposición a esta monarquía de los Reza Pahlavi, y que estaban enfrentando, como lo hemos dicho también en algunos otros momentos, muchos grupos de oposición tienen diferentes principios a nivel filosófico, político, y en algunos casos coinciden con el movimiento anti-yanqui, ¿no? Son en contra del imperialismo estadounidense occidental, que más allá de la política también significa el involucramiento de la cultura occidental, de la cultura pop, de la cultura del capitalismo consumista, que tienen muy bien identificados estas personas que viven en el otro lado del mundo, y que su percepción del mundo viene, como decíamos en un principio, con un principio más bien de tipo religioso, ¿no? Habría que profundizar un poco más acerca del paradigma que pueden tener de la vida, ¿no? El significado que tiene la vida, la existencia del ser humano, que para Occidente puede tener un sentido, y para el Medio Oriente puede tener otro muy diferente, ¿no? Más profundo, de una forma religiosa, no sé, diferente. Y esta diferencia, bueno, va haciendo que estos grupos vayan coincidiendo, sobre todo en querer quitar esta influencia estadounidense del gobierno que encabezan esta dinastía de los Reza Pahlavi, que bueno, en realidad fue la misma persona, ¿no? La misma persona que bueno, le pasó el gobierno al hijo, pero el hijo mantuvo el poder a lo largo del tiempo, a pesar de que, como decíamos, ya había ciertos atentados, ¿no? Aquí en 1949 vemos un primer atentado en contra del Shah, que salió ileso, pero que, como ya también hemos visto en la historia, le va obligando a desarrollar una policía secreta que lo vaya protegiendo y que vaya reprimiendo cada vez más a la población y vaya reduciendo la posibilidad de que se desarrollen grupos opositores
va bloqueando los diferentes libertades de expresión, va controlando los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Este programa que se comparte, digámoslo así, por los diferentes grupos totalitarios que quieren mantener el poder. Y en este caso, pues este grupo, o digamos este Shah de Irán, va a mantener el poder, como decíamos, siempre patrocinado por Estados Unidos y también por las compañías británicas, ¿no? En este caso Reino Unido era un gran aliado de Irán en esta época. Tenía la Anglo-Iranian Oil Company funcionando en este momento y pues estaban muy contentos, digamos, en la élite, ¿no? La élite era quien realmente tenía estos beneficios de este desarrollo en esta época de prosperidad, ¿no? Acuérdense que también la época postguerra es una época en la que todo el mundo trabaja muchísimo para poder reconstruir a Europa, y entonces Europa requiere combustible, requiere muchas cosas, ¿no? Entonces es un momento de prosperidad para los países que proveen Europa a Estados Unidos de productos, de bienes, en este caso de combustibles, y empiezan a florecer, ¿no? A favorecer, a crecer, digamos, a nivel económico. Mientras, igual, ¿no? Paralelamente, aquí ya vemos un grupo o un personaje, este personaje característico, Ruhollah Khomeini, que es el ayatolá, ¿no? Esta denominación religiosa es una persona, es un sabio, digámoslo así, es una especie de sacerdote, sabio, doctor en el sentido de tener un doctorado, ¿no? Es una persona que tiene grandes estudios, que está muy bien preparada y por eso es pues reconocido, ¿no? Y en este caso empieza a desarrollar el liderazgo de estos movimientos chiitas, duodecimanos, ¿no? Recordemos lo que acabamos de explicar acerca del martirio del imán Ali, de su familia y de reivindicar, ¿no? Su propia perspectiva, su propio paradigma chiita del Islam, su propia incluso jurisprudencia, ¿no? Su propia forma de pensamiento. Y entonces, bueno, empiezan a desarrollar, a ser importantes, ¿no? Empiezan a ser importantes porque empiezan, como dijimos, a coincidir con querer reivindicar en este caso, los recursos, ¿no? Nacionales. Entonces ahí coinciden un poco los discursos y finalmente hay una presión. En 1951 se nacionaliza el petróleo en Irán, ¿no? Que estaba bajo manos del Anglo-Iranian Oil Company, que pues finalmente es una empresa británica. Y esto, como sabrán, pues para los británicos, ¿no? Para los estadounidenses, para los occidentales, es una afrenta directa a sus intereses, ¿no? El nacionalismo, por muy legítimo que pueda ser para los iraníes y para pues la gente que vive ahí, que le correspondería, ¿no? La repartición de la riqueza que hay en su subsuelo, pues para los británicos significa una afrenta directa, ¿no? A su forma de vida, a su estabilidad económica y de control de recursos, y en ese sentido pues enemistan inmediatamente con el gobierno que van a buscar derrocar, ¿no? Este mismo modelo, por eso decíamos del imperialismo, este mismo modelo que vemos que Estados Unidos aplicó en América para derrocar gobiernos como el de Pinochet, ¿no? Que indirectamente patrocinaron los golpes de Estado. Bueno, ahí están presentes en todo el mundo, y Estados Unidos está presente con la CIA ahí en Irán, planeando la forma en la que puedan pues mantener este control, ¿no? Ya para este momento, ahí en 1951, en abril, aquí estamos viendo, ¿no? Mohammad Mossadegh fue primer ministro de Irán y fue quien llevó a cabo, bueno, se acaba de hacer, ¿no? La nacionalización del petróleo, pero es quien finalmente impulsó este movimiento político que logró cambiar el régimen monárquico del Shah por un momento y nacionalizar el petróleo, ¿no? Entonces dijimos que llegan al poder, llega al poder Mohammad Mossadegh, es elegido, aunque en el interior, como dijimos, no hay una gran diferencia con respecto a las perspectivas del gobierno de Irán una vez que se derrocara esta monarquía, ¿no? Hay quienes son más fundamentalistas, ¿no? Islámicos fundamentalistas, que quieren que son más radicales, digámoslo así, y hay otros grupos, que es el que en este caso encabeza Mossadegh, que prefieren cambiar ese régimen monárquico por una democracia. Entonces están dentro de Irán peleándose, no quieren monarquía,
pero pues la opción puede ser o democracia o un gobierno teocrático, ¿no? Entonces, todas estas tres opciones están debatiéndose en este momento en Irán, mientras, pues como decíamos, ¿no? Los intereses finalmente de Occidente van a pesar mucho para lograr este golpe de Estado, un golpe de Estado. Aquí está en 1953, el golpe de Estado que vuelve a poner a la cabeza a este personaje, el Shah de Irán, quien ya con el patrocinio estadounidense vuelve a quedar en el poder con este golpe de Estado, crea esta policía también, ¿no? Esta policía, como dijimos, esta policía secreta, que va a reprimir cada vez más a la población para evitar que vuelva a darse la posibilidad de que exista un golpe de Estado en retribución a este movimiento, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la intervención estadounidense con a raíz de esta nacionalización del petróleo, que vuelve a colocar a estos personajes como socios, ¿no? Ahí están las fotos, ahí está con Kennedy en algún momento, el Shah de Irán. Decíamos que se convirtió en megalómano, ¿no? Ahí está con Kennedy en 1962. Y bueno, mientras el movimiento, ¿no? En la clandestinidad de este personaje, del Ayatollah Khomeini, quien se va haciendo cada vez más poderoso, la gente va siendo cada vez más popular de forma clandestina. Y aquí está lo que decíamos, ¿no? Lo de megalómano, ya para 1967, ya después de algunos años, este rey, bueno, este Shah de Irán se autoproclama así al mero estilo de Napoleón, que le quitó la corona al Papa y se la puso él mismo, porque Napoleón pensaba que el Papa no era lo suficientemente digno para coronar al mismo Napoleón, entonces tenía que coronar él mismo, Napoleón quiero decir. Y este personaje, aquí está, ¿no? En el 67, aquí está, en la línea y en la historia, en el cuaderno nacional, cómo es que se proclamó rey y luz de los arios, ¿no? De los arios, de los iraníes que viven ahí en este territorio. Y bueno, tiene un historial también, ¿no? Esta cuestión, no vamos a entrar en detalles en este momento, pero la familia real tiene grandes conflictos a nivel psicológico, a nivel de, como decíamos, ¿no? De los niveles que se llegan a extrapolar en el momento en el que tiene este personaje, pues todo un gran poder, ¿no? Y un gran patrocinio. Tiene el patrocinio estadounidense, tiene el poder del petróleo, tiene el control del gobierno, y entonces, empieza a desvariar, ¿no? En algunos sentidos. Y bueno, en 1979, desde antes, ¿no? Desde el 78 empieza a haber cada vez de forma masiva ya movimientos que repelen, ¿no? Ya repelen a este personaje, a la familia, en el sentido político, en el sentido religioso, en el sentido identitario, etcétera, etcétera. Y van a provocar que finalmente en 1979 se consolide la revolución islámica. La revolución islámica triunfa. Bueno, ahí platicamos en otras clases, ¿no? Profundizamos en la revolución islámica. Y en el momento en el que triunfa la revolución islámica, una de las cosas que Estados Unidos no ha olvidado y por lo que se volvió un enemigo, estuvo con una espinita en el zapato durante todos estos años, desde el 79 hasta hoy. Estados Unidos, cuando ganó la revolución islámica, exigieron los iraníes, o el Shah de Irán exigió que Estados Unidos, que tenía en ese momento ya a Reza Pahlavi como exiliado, como protegido, el nuevo gobierno de Irán le exigió a Estados Unidos que lo devolviera para poderlo juzgar, cosa que Estados Unidos nunca hizo, y a modo de presión, lo que hizo Irán fue que secuestró a todo el personal que estaba en la embajada, o la crisis de los rehenes de la embajada, lo secuestró durante un año aproximadamente para ejercer presión al gobierno de Estados Unidos y obligarlo a que devolviera al Shah de Irán, que nunca sucedió, ¿no? Nunca lo devolvieron, pero y finalmente pues ya liberaron al personal después de un año y un poco más, al personal de la embajada de Estados Unidos, y esto es algo que mantiene Estados Unidos en su ideario, ¿no? No olvida esta acción, y por lo tanto ha sido particularmente, bueno, a partir de este momento,
aplicado sanciones económicas a Irán, que han ido aumentando y que, bueno, se han ido multiplicando, porque también ya la comunidad europea después empieza a aplicar sanciones económicas a este mismo país, vinculándose con este mismo sentido, ¿no? El mismo sentido que tiene Estados Unidos, que busca presionar a este gobierno de los ayatolas, que desde el principio, pues nunca le pareció correcto. Bueno, vamos a ver ahora cómo en esta historia de pronto aparece este otro actor que aparentemente no tendría nada que ver, que es Israel, y de pronto entra en este conflicto en el presente para poder determinar también los intereses que a él le mueven y que pues finalmente lograron empujar a Estados Unidos a la guerra con Irán en el presente. Entonces, bueno, vamos a ver aquí vamos a abrir el cuaderno nacional de Israel, ahí está, y vamos a retroceder para ubicar el principio, bueno, el origen de este conflicto que también pues es otra historia, ¿no? El conflicto árabe-israelí que se gestó, bueno, vamos a ver ahorita exactamente en qué momento, a principios del siglo pasado, ¿no? Que antes de las guerras mundiales, ya el pensamiento sionista ya estaba buscando tener un establecimiento, un territorio en donde asentarse los diferentes judíos que habían estado siendo perseguidos a lo largo de la historia, y se va a ir consolidando esta historia, ¿no? Bueno, vamos para atrás, a principios del siglo. Bueno, es que es muy importante este gran tratado que vamos a ver justamente en el momento en que se va desarrollando la Primera Guerra Mundial. Aquí está la Primera Guerra Mundial. Ahí está, 1914. Voy a regresar aquí. Teníamos previamente a esto es muy importante entender también las características de la población que vive en Israel en la actualidad, en términos muy generales. Se confunden mucho los términos: sionismo, los judíos, los israelíes, y pareciera que son la misma persona, y en realidad también tienen diferencias con respecto a su forma de pensar y de interpretar. Entonces aquí me regresé, en el cuaderno de Israel, me regresé en 1882 aproximadamente. Bueno, en este caso en particular, León Pinsker fue quien expuso en primer lugar esta idea de la autodeterminación del pueblo judío. Aquí habría que recordar también que hay elementos con respecto a la historia de la economía. Aquí está el cuaderno de economía. Ya desde 1500, desde la época del mercantilismo, veíamos cómo los judíos habían destacado desde el principio por haber sido quienes acumularon el capital, quienes aplicaron esta metodología, digámoslo así, económica, financiera, de reinvertir el capital, y que empezaron a trabajar con estos principios financieros económicos, y desde el principio formaron los grandes bancos, se relacionaron con el dinero, el desarrollo del dinero, el desarrollo de los grandes bancos a nivel internacional, y que posteriormente van a ser claves en el presente para poder entender los intereses que están más allá de los intereses locales, ¿no? En este caso de la creación o la constitución de un país, de un estado judío, en el que pudieran estar cohabitando los judíos con sus propias reglas. Bueno, este poder económico va a ir aumentando, y eso va a ejercer una gran presión a nivel internacional para poder ser reconocido un territorio propio de estos personajes, ¿no? De estas personas. Se organizan diferentes grupos, ¿no? Los amantes de Sion. Ahí, como dijimos, no vamos a entrar en detalles acerca de este concepto, pero el sionismo como principio en el que los judíos buscan establecer un país o un territorio, un estado judío, y que después de varias búsquedas, ¿no? Descartar varios lugares, se pensó que este territorio iba a ser Palestina, este territorio que se consideró que estaban vinculados los judíos de la época a nivel histórico, y que querían establecerse ahí en el territorio palestino, ¿no? Ya desde 1800, como dijimos, ¿no? 1890, finales del siglo XIX, 1895, este gran personaje, Theodor Herzl, conocido, ¿no? Por escribir este texto del Estado judío. Y digo grande porque tenía este concepto, también este proyecto del Gran Israel, de la constitución de un Gran Israel, que en el futuro, ahí viene la importancia del pensamiento a largo plazo, ¿no? No le iba a alcanzar su vida humana para poder ver este plan
realizado, y bueno, todavía no se realiza como tal, pero digamos que el proyecto dentro de algunos grupos de élite de los israelíes en el presente, está este proyecto todavía vigente, ¿no? Palpitando y buscándose realizar. Y desde este momento, 1895, ahí está este proyecto del Gran Israel. Como hemos visto que existe una gran Siria, o la tendencia, o la idea igualmente, de que exista una gran Siria, que ahí en este caso pues traspola, ¿no? Con estas fronteras de este territorio. La Gran Colombia, también se acuerdan. Bueno, ha existido diferentes proyectos que buscan reivindicar diferentes territorios para equilibrar los poderes. En el caso de América, por ejemplo, el poder occidental de Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahí está la conformación de este pensamiento, de esta idea de conformar un gran Israel, de conformar un país como tal. Y entonces volvemos a 1914, en el momento, aquí me voy a adelantar también unos años, en el que este gran, importantísimo tratado, está aquí, el acuerdo Sykes-Picot, 1916, previo a la conclusión de la Primera Guerra Mundial, aquí lo tenemos, en donde a grandes rasgos se habían prometido estos territorios. Aquí está el mapa, ¿no? Aquí lo tenemos. Estos territorios que antiguamente habían sido dominados por el Imperio Otomano, el Imperio Turco, que vimos, pues había tenido esta presencia de la expansión del Islam históricamente, y que ahora el Imperio Turco Otomano se estaba retrayendo y estaba soltando algunas de estas colonias o estos territorios en los que tenía control, y los ganadores de la guerra, ya se preveía que iban a ganar la guerra, los occidentales, estaban buscando tener el control, dividirse el control, y antes de ello pues requerían apoyo de la gente que vivía en ese territorio para consolidar la guerra, ¿no? El triunfo de los occidentales en ese territorio. Y entonces se pactó tanto con árabes como con los judíos, la repartición de este territorio para sus futuros intereses, ¿no? En este momento, Francia y Reino Unido dividieron. La parte norte quedó siendo controlada por Francia, la parte sur por Reino Unido. Ahí está el mapa, ¿no? En Siria, en lo que actualmente es Siria, Jordania, Irak. Y este territorio, bueno, estuvo manteniéndose en control de los occidentales a lo largo de todo este territorio, todo este momento de la guerra, en el que ya, como dijimos, ¿no? El movimiento sionista se había estado consolidando. Y entonces, a partir de la final de la guerra de 1918, hay una gran cantidad de migración hacia este territorio, hacia Israel, por parte de los judíos que estaban dispersos, todavía están dispersos en todos lados del mundo, y van migrando de forma masiva, creando, comprando terrenos, creando instituciones, estableciéndose en diferentes lugares de Israel, mientras van desplazando poco a poco, van llenando la población de lo que antes era la mayoría de personas eran palestinos. Conforme pasa el tiempo, pues van cambiando esta mayoría, y después van a ser una gran mayoría de judíos, ¿no? Aquí están las diferentes migraciones que también se hicieron cada vez más fuertes después de la Segunda Guerra Mundial. Una gran cantidad de población judía buscaba llegar a salvo, ¿no? A tierra de Israel. Buscan un lugar a salvo en donde poderse establecer definitivamente. Y este lugar es Israel. Vamos a ver también que se consolida este territorio después de la Constitución de las Naciones Unidas y toda la historia que tiene que ver con la consolidación de este territorio, ¿no? Aquí está. En 1945, creación de la ONU, y una de las primeras cosas que hizo fue precisamente reconocer este territorio para que pudieran cohabitar los israelíes y los palestinos. Vean ahí cómo está el mapa, ¿no? Y la evolución. Lo que hemos visto es que los israelíes han estado, como dijimos, expandiéndose en este territorio, llegando grandes oleadas de migrantes, comprando territorio. Ahí viene la importancia de que parte de la cultura, ¿no? Como decíamos, tiene que ver con la consolidación de cierta riqueza que les ha permitido a los judíos pues comprar de forma, digamos, legal territorio en este territorio de Palestina, y consolidarse ahí como una población que pues empieza a buscar, conforme pasa el tiempo, de forma más violenta, tener el control del territorio, ¿no? Desde el principio que se consolidó
o de que se creó el Estado de Israel en 1948, empezaron las guerras con los vecinos árabes, que nunca estuvieron de acuerdo con que el país de Israel se estableciera justo en medio del Medio Oriente, ¿no? Entonces ha tenido varias guerras a lo largo del tiempo, ha tenido varios conflictos, sobre todo con los vecinos, la guerra del Sinaí, conflictos como la guerra de los 6 días, que pues han estado manifestando la inconformidad de los vecinos árabes con respecto a que Israel esté ahí desde la misma conformación del Estado israelí. Por lo tanto, han tenido que defenderse y han tenido que destinar gran cantidad de esos recursos a su armamento, ¿no? Desde el principio desarrollan armamento muy importante para poderse defender, desarrollan estrategias y tecnología para poder sobrevivir ante los ataques de sus enemigos, o en este caso pues de sus vecinos, y se consolidan como una gran potencia militar. Esto nos va empujando más o menos hasta el presente, y va haciendo una referencia muy, muy grande, ¿no? Ha habido, pues, a nivel del conflicto árabe-israelí, Israel ha estado, pues, desarrollando, como dijimos, varios conflictos con sus vecinos, buscando establecerse definitivamente, y al mismo tiempo, los vecinos, lo que ha provocado el establecimiento del Estado de Israel, y de los movimientos de represión ante pues, las inconformidades de los vecinos en contra de Israel, es que han desarrollado varios grupos a lo largo, digamos, alrededor de Israel, que han estado en contra de este establecimiento y que han, de hecho, ejecutado varios atentados en contra de Israel. Aquí abrimos otra vez el cuaderno de Irán. Vámonos al presente en Irán. Aquí estamos, 2026. Bueno, aquí este líder pues, ya no existe, ¿no? Ali Khamenei ya no existe en la actualidad. Vamos a ver algunas características particulares precisamente de los iraníes ya en el presente para cotejarlas con, evidentemente, con las cuestiones de Israel que pues entran en conflicto directo, ¿no? Precisamente por el establecimiento de los israelíes en Israel, ¿no? Los judíos en Israel. En principio, bueno, aquí tenemos algunas características de los habitantes. Ya vimos que la mayor cantidad de población en Irán son musulmanes, y de esa gran cantidad de musulmanes son musulmanes chiitas, ¿no? Tenemos el 90% de musulmanes, 90 chiitas, prácticamente todo el país, y el gobierno está manejado, está dirigido por este clan, digámoslo así, por este grupo de personas chiitas, con esta característica particular, ¿no? Que ya vimos culturalmente que se diferencian de los demás musulmanes en la región, ¿no? Bueno, ahí tiene Irán, pertenece a varios grupos. En el grupo de los BRICS es uno de los más importantes en estas últimas actualizaciones de los BRICS. Y aquí está lo que dijimos, ¿no? Hay varios grupos, ven el mapa, alrededor de Irán y alrededor de Israel, hay varios países que dijimos que había población minoritaria de estos grupos chiitas, y entonces esos grupos chiitas son apoyados por Irán, desde Irán hasta en donde estén. Hay varios lugares, están presentes en Yemen, en Irak, en Siria, en Palestina incluso, y estos grupos han sido denominados por Occidente como la resistencia, el eje de la resistencia. Este eje de la resistencia lucha en contra de Israel, que es lo mismo a favor de los principios de Irán, ¿no? Irán, que está definitivamente en contra del establecimiento de Israel, porque además compite directamente con la hegemonía que puede tener Irán, o que podría tener Irán como un gran imperio, por todos los recursos que contiene, y que Israel, bueno, pues está haciendo un contrapeso, y además pues han dicho, ¿no? Mutuamente que buscarían erradicarse de la faz de la tierra, ¿no? Y ahí empieza el conflicto, bueno, el conflicto directo entre estos dos países, y el patrocinio a muchos de estos grupos que están dispersos en las diferentes regiones, ¿no? Y aquí tenemos a los principales del eje de la resistencia que luchan en contra de Israel. Tenemos a partir de Irán, como dijimos, ¿no? A partir de la constitución de la Revolución Islámica, se crea esta Guardia Revolucionaria, que es este grupo de militares muy fieles a la figura de autoridad de Ali Khamenei, que, como dijimos al principio, ¿no? Es una figura religiosa. Este gobierno, que es un gobierno teocrático,
quiere decir que está vinculado con Dios directamente, ¿no? Como dijimos, la Constitución no existe, existe más bien el Corán y las interpretaciones de las leyes islámicas en la vida cotidiana. Por eso es que es difícil que estas personas reconozcan los derechos humanos, porque su jurisdicción es diferente a la jurisdicción occidental, ¿no? Entonces para ellos es permitido poder castigar físicamente, ¿no? Ya saben que permiten dar latigazos, permiten incluso apedrear a las personas que sean juzgadas, ya que sean condenadas, pueden incluso ahorcarlas. O sea, la pena de muerte es previsible y es normal, ¿no? Entonces ahí entran los choques culturales que hacen, en el caso de Occidente, sentir que entran en peligro y que se tienen que defender directamente de los iraníes, ¿no? Y de ahí también viene esta necesidad o esta sensación de inseguridad por parte de Israel con respecto al programa nuclear de Irán, que ellos sienten, los israelíes sienten que en el momento en el que Irán pudiera tener la bomba atómica, podría dársela a alguno de estos grupos, y estos grupos podrían pues aplicarla en Israel directamente, ¿no? Bueno, ahí estaba este grupo de la Guardia Revolucionaria. También en Yemen tenemos estos grupos hutíes. Estos grupos son chiitas que buscan también la autonomía. Tienen una guerra civil que se ha desarrollado desde hace varios años, en los que por un lado pues está esta minoría chiita que busca consolidar el poder, y por otro lado la oposición, que está favorecida por Arabia Saudí, que como sabemos es aliado de Estados Unidos. O sea, hay una lucha también interna, políticamente hablando, dentro de este territorio, pero que tienen en común con Irán, que son chiitas, ¿no? Y por eso están en contacto constantemente, y a veces algunos de estos grupos cometen atentados directamente en contra de los objetivos occidentales o de los valores occidentales, y entran en conflicto directo, ¿no? Bueno, ahí está otro. Vamos a ver otros movimientos que también hay en el futuro. En este caso, Siria, también hay algunas milicias, o había algunas milicias chiíes que favorecían mucho el tránsito de armamento y de dinero, flujo de dinero, flujo de combustible también, desde Irán hasta estos grupos. Por ejemplo, los grupos que están en el Líbano. En el Líbano hay un grupo que se llama Hezbollah, que es el que está pues muy bien armado, es prácticamente un ejército, y está financiado por Israel, por Irán, son enemigos de Israel, ¿no? Todos estos son enemigos de Israel, buscan pues correr a Israel, y están obviamente a favor de la causa palestina, que ustedes como saben, desde hace un par de años ya se ha manejado un genocidio sistemático, ¿no? Bueno, un par de años ha crecido este movimiento genocida en contra de los palestinos, pero ha existido a partir de la creación del Estado de Israel, como dijimos, y las diferentes guerras y la presión que ejecuta Israel en donde están asentadas estas personas, ¿no? En el momento, desde las primeras guerras que se hicieron entre Israel y los vecinos, una gran población palestina fue refugiada, y una gran cantidad de población palestina se refugió en Siria, en Siria, sí, claro, en Siria, y en el norte del Líbano, en el norte de Palestina, que es el sur del Líbano, y ahí se estableció esta milicia de Hezbollah, y ahí es en donde Israel ataca constantemente, a pesar de que el Líbano pues es otro país, ¿no? A nivel de jurisdicción internacional, pues Israel no podría atacar a un país vecino sin una declaración de guerra, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues los ataca constantemente a los libaneses, a los palestinos en particular, ¿no? Que están asentados en el sur del Líbano. Y este ha sido uno de los grandes grupos de este eje de la resistencia que ha estado defendiendo Irán a lo largo del tiempo, ha estado patrocinando, y con el que ha estado luchando Israel directamente. En Palestina, como sabrán, seguramente han escuchado acerca de la Organización para la Liberación Palestina, que es una especie de partido político que lo que busca es el reconocimiento internacional de este territorio y de la división del país para que puedan vivir en paz. Pero hay otro grupo dentro de estos mismos palestinos que es conocido como Hamas. Hamas es una especie de partido político radical que sí ha ejecutado algunos acontecimientos considerados terroristas, ha hecho algunos atentados
reivindicando el principio también que tienen los palestinos de vivir en su territorio sin que se les estén expulsando, sin que se estén limitando. Como saben, en Jerusalén, por ejemplo, la convivencia es terrible, ¿no? Es un estado de apartheid, que quiere decir que dividen a la población para que los palestinos habiten y tengan servicios en un lado de la ciudad y dejen libre el otro lado de la ciudad, en este caso para los israelíes, ¿no? Entonces las condiciones han ido creciendo y han ido haciéndose cada vez más complejas a lo largo del tiempo, y es por eso que estos grupos luchan a favor de estos principios palestinos que están vinculados, como dijimos, con Irán, y evidentemente pues son enemigos, ¿no?, de Israel, precisamente porque buscan pues que Israel no esté controlando, no esté presente en este país que se le denominó, ¿no? Se le designó como tal. Ahora, Irán tiene un sistema político que, como dijimos, es una teocracia, que quiere decir que es el ayatollah, es el representante de Mahoma, de Alá, perdón, Alá, que es el equivalente a Dios. Mahoma es el profeta. Es el equivalente, es un miembro de la familia del profeta, no es un descendiente directo del profeta, y por lo tanto ostenta este poder, ¿no? Por eso decíamos la importancia a nivel de golpe emocional para los iraníes, el que Estados Unidos en este bombardeo haya logrado asesinar a este personaje. Es como si para Occidente la figura del Papa hubiera sido muerta por un bombardeo directo, ¿no? ¿Cómo reaccionaría Occidente si bombardearan al Papa y lo asesinaran, ¿no? En este caso es el equivalente, y entonces podrán imaginar cómo es que este golpe para la sociedad iraní, para la mayoría, porque además, independientemente de si estaban a favor del régimen o no, la vinculación con la cultura chiita, que está en contra del imperialismo yanqui, estadounidense, pues tiene una gran popularidad, ¿no? Entonces la reacción es a nivel emocional, y es lo que estamos viendo cómo se va desarrollando en estos días, ¿no? En estos días que se está especulando acerca de la duración de la guerra y de la manera en la que van a responder los diferentes grupos que están ahí, como dijimos, ¿no? Los chiitas, patrocinados por los chiitas, alrededor de Israel en este momento tan crítico. A Irán le ha tocado una suerte de mala suerte desde el 2020 aproximadamente. Aquí estamos revisando, porque, bueno, ya que lo vemos con la retrospectiva del análisis, nos damos cuenta que Israel ha mantenido una campaña en contra de Irán. Lo que busca Israel es impedir a toda costa que, primero que el gobierno prospere, ¿no? Que el gobierno de Irán, de los ayatolás, prospere. Están ahí en vínculos o en sintonía, digámoslo así, con Estados Unidos, al aplicar sanciones, como decíamos, económicas. Estados Unidos y el mundo occidental, entiéndase también Europa, aplican sanciones económicas a Irán y presionan, ¿no?, la economía iraní, buscando derrocar desde adentro la inconformidad de la gente que busque finalmente derrumbar al sistema teocrático en Irán. Y eso es una campaña permanente que ha estado desarrollándose, como dijimos, desde la Revolución Islámica, y que Israel en particular igualmente ha estado apoyando estos mismos intereses con respecto a Estados Unidos, ¿no? Ahí están algunas de las bases militares, también lo veíamos en el otro mapa, algunas bases militares actualmente en la zona de Medio Oriente de Estados Unidos. Vean cómo está presente, bueno, ya veíamos el mapa, ¿no? Prácticamente en toda la periferia de Irán, en Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes, ¿no?, que mantiene estas bases militares y que están listas para un ataque preventivo como el que sucedió en la actualidad, que es un concepto bastante arbitrario, ¿no? Un ataque preventivo implica el miedo que puede tener el gobierno de Estados Unidos. Lo dijo Marco Rubio apenas hace unos días, la posibilidad de que Irán pudiera atacar a Estados Unidos o a Israel es suficiente para mantener esta campaña en la que sistemáticamente se busca derrocar los intereses de este gobierno. Y entonces aquí viene esta suerte, como decíamos, de mala suerte. Desde el 2020, vamos a hacer un recorrido muy rápido, cuando asesinaron directamente a Estados Unidos. Donald Trump, llegando luego al poder, una de las primeras cosas que hizo
fue lanzar unos ataques directamente en contra del general Qasem Soleimani. Aquí está su ficha rápida en la línea de Irán, en el cuaderno de Irán, en la que vemos que era un general de la Guardia Revolucionaria de Irán, que es pues esta guardia leal al ayatolá y al principio de teología, ¿no? Del gobierno teocrático, y que bueno, fue finalmente asesinado a principios del año. Y veíamos, ahorita vamos a ver el recorrido, cómo es que no ha sido el único personaje que ha sufrido bajas, y vemos como poco a poco Israel, por medio del Mossad, por medio de la policía secreta, y Estados Unidos igualmente, están buscando pues destruir desde adentro a este régimen, ¿no? A este régimen teocrático que encabeza el ayatolá Khomeini, o que encabezaba el ayatolá Khomeini, y que utilizaba, o que digamos dentro de este sistema político los presidentes pues eran elegidos prácticamente por estos intereses del ayatolá, ¿no? Entonces ahí veíamos esta parte, 1921, Ibrahim Raisi fue después del asesinato de Soleimani, que fue un acontecimiento muy importante en Irán, ¿no? Hubo unas grandes concentraciones de personas que fueron a ver el entierro de este personaje. Incluso hubo una estampida que ocasionó 50 muertos. O sea, era un personaje muy popular. Y a partir de ahí empieza una decadencia, una búsqueda sistemática de eliminar a estos personajes, ¿no? Mientras que dentro de Irán, igualmente, Estados Unidos, lo que se ha dicho, ¿no? Es lo que se ha investigado, y lo que la prensa también, la prensa iraní, la prensa no occidental, ha dicho que la presencia, y que también ya hemos visto, ¿no? A nivel histórico, pues ya conocemos este modus operandi de Occidente, que por medio de la CIA y por medio de la policía secreta busca infiltrarse para conseguir movimientos de inestabilidad dentro de los países, ¿no? Ya lo vemos en toda América, como dijimos al principio, y lo mismo en Irán, aunque aquí es más complicado, ¿no? Por todos los elementos que implica, está más lejos y la cultura es diferente, etcétera, etcétera. Ahí está esta presencia, de todas maneras, por parte de Israel, por parte de Estados Unidos en la región, y Irán viene haciendo frente también a esta algidez de estos movimientos que buscan la reivindicación del gobierno monárquico, o de un gobierno occidental, democrático, capitalista, en contra de este gobierno teocrático, ¿no? De los ayatolas. Y entonces se van organizando movimientos de protesta a lo largo del tiempo, desde el 2022, desde antes, ¿no? Movimientos de principios, de valores occidentales que se han filtrado en los valores musulmanes y que logran convencer a la juventud de que quiera cambiar el sistema político, ¿no? Y económico, y eventualmente pues el sistema religioso y el sistema moral, a uno mucho más apegado a los valores occidentales. Y entonces vemos las protestas en contra de la obligatoriedad de utilizar el hijab, que es esta prenda que las mujeres utilizan para cubrirse el cabello, y entonces buscan esta libertad, ¿no? Esta permisibilidad, la apertura de los medios de comunicación, de los diferentes modelos de cultura occidental, que como vimos desde el principio, son justamente los valores en contra de los que luchan los ayatolas, ¿no? Más allá de la política, pues esta parte cultural, los ayatolas la tienen muy bien identificada y buscan frenar esta influencia a toda costa, ¿no? Son los más fundamentalistas, o digamos los más conservadores en el sentido de la moralidad musulmana, islámica, y entonces esto es una afrenta directa a su forma de vida, a su interpretación, ¿no? Ya lo dijimos, ¿no? A su paradigma, y van a luchar en estos frentes, ¿no? No únicamente en el político, sino en el cultural, y entonces van a enfrentar a estos movimientos y estas marchas que van a ser consideradas como patrocinadas por Estados Unidos, ¿no? Buscando pues romper ahí el equilibrio de poder y lograr eventualmente una caída del régimen. Mientras a nivel internacional presionan con estas sanciones económicas que van diezmando, ¿no? Poco a poco van diezmando
esta posibilidad de mantenerse del régimen, ¿no? Del régimen de los ayatolás. Ahí está bueno, estos diferentes, este atentado, ¿no? Que vimos que inició esta guerra directamente en contra de Israel y Palestina. Aquí está en octubre de 2023. Aquí está el 7 de octubre, el ataque de este grupo Hamas a Israel, secuestró a un número de personas, asesinó a otro grupo de personas, y esto fue suficiente en Palestina, en Israel, para conseguir la ira del ejército israelí y la aplicación del programa israelí, que ya sin entrar más detalles, acuérdense de lo que dijimos del Gran Israel. Bueno, el proyecto todavía está ahí vigente, buscando colarse, buscando manifestarse, y entonces este momento coyuntural, acuérdense que sigue la guerra paralela en Ucrania, y buscan esta distracción, digámoslo así entre comillas, para poder aplicar esta guerra en contra de los palestinos. No tienen ni siquiera un ejército para defenderse, no es una guerra como tal, sino que es una apropiación del territorio, es una expulsión de los palestinos de este territorio, de Gaza, de Cisjordania, que han ido ocupando cada vez más terreno los israelíes a lo largo del tiempo, empujando a la población palestina, haciéndola cada vez más incómoda de mantenerse en el territorio palestino para eventualmente pues lograr quedarse con todo este territorio, ¿no? Es parte de un programa que está vigente, como vimos desde el principio, ¿no? De los orígenes del sionismo para los judíos, y que se está aplicando. Mientras, pues Irán busca igualmente defenderse y busca pues fortalecerse en la medida en la que tiene vínculos con otras potencias como China, que le vende petróleo, le vende gas a Rusia igualmente, y que tiene aliados que son pues también de alguna manera están incómodos con este imperialismo estadounidense que se ha pues incrementado en estos últimos años, ¿no? Irán lucha o reprime directamente a estos movimientos y ha tenido o ha visto la necesidad de hacer cada vez más represión, cada vez más violenta en contra de estas personas. Ha asesinado o finalmente ha asesinado a varias personas manifestantes que han logrado hacer más grandes los movimientos en contra del gobierno de los ayatolás, y que pues igualmente siguen siendo reprimidos, ¿no? Ahí está otro punto de mala suerte, decíamos así, en el año 2024, que bueno, mala suerte, entre comillas, ¿no? Habría que ponerlo entre paréntesis, porque en este marco de esta campaña de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, pues uno no sabría si realmente esto pudo haber sido un atentado encubierto, ¿no? En mayo del 2024, el presidente de Irán, Ibrahim Raisi, que acaba de ser electo en las elecciones apenas hace unos meses atrás, sufre un accidente de helicóptero y pierde la vida, ¿no? Y entonces, bueno, ahí los personajes ya del general Soleimani y ahora del presidente Raisi, que son personajes no menores, ¿no? Son personajes, pues el presidente como tal y el general de la Guardia Revolucionaria, pues son golpes, como decíamos, a nivel ideológico, a nivel emocional, también además de a nivel militar y a nivel político, ¿no? Se desestructura, tienen que volver a reestructurar las estrategias, las conexiones de las personas, los planes que ya están echados a andar, tienen que volver a administrar todo eso, y eso causa obviamente un caos. Y esto es parte también, como decíamos, posiblemente de la estrategia de Israel para influir en las capacidades que tiene reales Irán y lograr este cometido de diezmarlo, ¿no? Eventualmente. Entonces tiene una campaña Israel permanente en la que busca ir destruyendo a todos esos objetivos de todos estos grupos que ya vimos que reconoce aquí más adelante, ¿no? Reconoce como los grupos de la resistencia, el eje de la resistencia, y estos que están dispersos por diferentes países. En Líbano, por ejemplo, ¿no? Decíamos que a Hezbollah lo ataca constantemente en el sur del Líbano, hay constantes ataques, hubo un atentado también muy famoso en estos años, aquí lo vamos a ver cronológicamente, en el que el 17 de septiembre, bueno, aquí me estoy adelantando un poco más, pero explotaron los teléfonos celulares, ¿no? Y los beepers. Y esto habla de la tecnología que posee Israel para poder atentar en contra de estos grupos que considera a su vez terroristas, ¿no? Israel dice, pues Hamas y Hezbollah
son grupos terroristas porque atentan directamente a los ciudadanos israelíes y a la causa israelí. Y para los libaneses de Hezbollah, para las personas de Hezbollah que están establecidos en el Líbano, igualmente Israel es en principio un estado terrorista que viene a destruir pues el establecimiento del territorio palestino y bueno, lo que vimos en la guerra, ¿no? A lo largo del tiempo. Vimos aquí la muerte de este personaje, Ibrahim Raisi, el presidente, se convoca a elecciones presidenciales y Masoud Pezeshkian, que es el presidente actual de Irán, se había especulado, se había perdido la vida también en este atentado que hizo que perdiera la vida el imam Khamenei, pero apareció poco tiempo después y está ahí liderando todavía el país. Otra baja importante de Irán, aunque directamente, no fue directamente, en este caso, este líder, Ismail Haniyeh de Hamas, que igualmente lucha a favor de la causa palestina, evidentemente estaba financiado por Irán, y también pierde la vida en un atentado en Teherán por parte de Israel. Entonces Israel puede atentar en contra de países violando el derecho internacional. No hemos hablado también de la requisición que tiene el actual primer ministro Netanyahu por la justicia internacional para ser pues enjuiciado por crímenes de lesa humanidad después precisamente de este genocidio que ha ido ocurriendo a lo largo de estos años, ¿no? Que a pesar de que ha habido algunos avances en el sentido de que se van poniendo de acuerdo para firmar algunos momentos de paz, la constante ha sido el expansionismo israelí en la zona de Cisjordania, la destrucción en Gaza, y ha sido la constante hasta el presente, ¿no? Que no se ha podido poner de acuerdo, y la eliminación de estos personajes, ¿no? Aquí tenemos algunos otros personajes asesinados, o sea, si los van juntando se han dado cuenta que no son pocos, ¿no? No son pocos, y que todos son personajes que están pues en la mira de Israel. Aquí también muy importante, Hassan Nasrallah, el líder, también líderes que durante muchos años estuvieron al frente de estos movimientos, en este caso de Hezbollah, y que igualmente el 27 de septiembre del 2024 fue asesinado por un atentado israelí, ¿no? Igualmente en Palestina, Yanihah Sinwar. Y más adelante, pues vamos viendo también cómo van reacomodándose los movimientos. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Un alto al fuego en febrero de 2025, en enero, y que realmente duró muy poquitos días antes de que Israel volviera nuevamente a hacerle frente. A todo esto, una cuestión muy importante que yo creo que el antecedente directo a esta guerra actual de Estados Unidos e Israel en contra de Irán fue el año pasado, en junio del año pasado, 2025, esta guerra de 12 días en la que el argumento era el mismo, ¿no? Estados Unidos decía que no iba a permitir, Estados Unidos e Israel no iban a permitir que Irán pudiera desarrollar su programa nuclear y de enriquecimiento de uranio al punto en el que pudieran desarrollar una bomba atómica, una bomba nuclear. Y este ataque preventivo, bueno, fue directamente a algunos lugares en donde tenían centrífugas de donde procesaban el uranio, y fueron ataques, obviamente fuera de la ley, ¿no? Ya dijimos que el programa de Donald Trump de seguridad nacional va más allá de los principios democráticos que se habían establecido en la Carta de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Y entonces de forma unilateral bombardea Irán buscando erradicar este sistema o este programa nuclear. Y como hemos visto, en realidad no es que busque, o sea, sí lo busca erradicar, ¿no? Evidentemente es un peligro para su existencia, pero también es un pretexto para mantener esta guerra frente directamente en contra de Irán, y que pueda lograr, como decíamos, ¿no? Israel expandirse, finalmente vencer a este régimen de los ayatolás, y sin este poder que le pudiera representar un peligro, un equilibrio de poderes a Israel, se pueda consolidar en la zona. Entonces es parte, como decíamos, del programa que traen ya de por sí Netanyahu en su programa político, y que busca enfrentarse, ¿no? Buscaba un pretexto
Y en este caso, en el año pasado, el año 2025, solamente fue el movimiento, los bombardeos en contra de Irán y se retiraron, ¿no? Buscaba Israel enfrentar directamente, prolongar el movimiento de guerra para que lograra, pues al final de cuentas, establecer, ¿no? O erradicar lo que ya lograron, erradicar al imán Jamenei y poderse consolidar en el poder regional, ¿no? Ahora, dentro de Irán también veíamos a este personaje que apareció hace unas semanas también, bueno, desde hace unos años no ha dejado de estar presente intermitentemente, el hijo del Shah de Irán, quien ahí está, ¿no? En la foto, y además él buscaba que en el momento en el que derrocaran el poder de los ayatolás, él pudiera reivindicar el poder como en el pasado, ¿no? Aliado de Estados Unidos, de las petroleras británicas, y se pudiera volver a establecer en el poder, obviamente con un principio muy semejante al que vimos en Venezuela, en el que pues las empresas estadounidenses occidentales van a estar tomando el control de la explotación de los recursos naturales del territorio sin importar o sin priorizar, digámoslo así, a la población nacional oriunda de los lugares, ¿no? Entonces ahí vimos este personaje que apareció. Si analizamos, pues no tiene realmente tanta popularidad como para poder encabezar un movimiento que reemplace el movimiento de los ayatolás. Y como vimos, este movimiento está incrustado en parte muy importante de la ideología, de la identidad de los iraníes, que pues no tan fácilmente van a olvidar que Estados Unidos, quien ha sido desde el principio de la Revolución Islámica nombrado como el demonio, ¿no? como el diablo, como Satanás, directamente le dicen Satanás a Estados Unidos y a Israel, y que todavía en el presente pues busca derrocar, digámoslo así, a esta ideología teocrática de Irán, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, ahí llegamos en términos muy, muy rápidos. Pudimos identificar cuáles son los elementos característicos culturales de los iraníes y vamos viendo cómo se desarrolla esta guerra que está en proceso y vamos viendo cómo va funcionando con las diferentes reacciones de los diferentes aliados, tanto de Estados Unidos como de Irán, Rusia y China. Vamos viendo cómo se van manejando, cómo se van acomodando los intereses regionales en este territorio que vemos que está actualmente en guerra. Bueno, les agradezco mucho la atención prestada a este video, a esta sesión para entender. Yo no me despido, los invito a que nos acompañen en las diferentes redes sociales. Estamos en las principales redes sociales en internet. Los invito a que compartan el video. Si conocen a alumnos, a maestros, a profesores, a interesados en el tema, compartan el video. Nos sirve mucho que podamos difundir esta información para poder entender más allá de las versiones de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Y podamos entender qué pasa desde una perspectiva más académica y neutral, ¿no? Entonces, compártanlo, estamos a la orden. Yo no me despido, como ustedes saben, nosotros nos veremos en el futuro. Gracias.